En un video anterior vimos cómo calcular las frecuencias absolutas utilizando una herramienta de Excel que son las tablas dinámicas, que la pueden encontrar aquí donde dice insertar tablas dinámicas. Pero esto no nos funcionaba cuando tenemos muchos datos distintos y si queremos representar en tablas una variable con muchos datos, pues hacemos lo que son la agrupación de datos por intervalos y usamos la función contar y seleccionábamos el rango de datos que queríamos contar, pero primero ordenábamos los datos de menor a mayor y así solo seleccionábamos los datos correspondientes. Una vez que tenemos la frecuencia absoluta y estemos seguros que esto está bien, procedemos a calcular las demás. La frecuencia relativa, recuerden que era una proporción de datos, de tal manera que dividíamos cada frecuencia entre el total de datos. Si nosotros queremos verificar si el total concuerda con el total de observaciones, podemos aplicar la función suma y sumamos todas las funciones y verificamos que sea 60, porque en este ejemplo eran 60 datos. Entonces, quiere decir que para calcular la frecuencia relativa, dividía la frecuencia absoluta, vean que selecciono su casilla, entre el total de datos que es 60. Pero como esta casilla, que es de 60, siempre va a ser fijo, por decir así, cuando yo haga la división en las demás casillas, siempre voy a dividir entre 60 porque es mi total de datos. Entonces yo puedo fijar esta casilla con los símbolos de pesos, tanto en la letra como en el número, para que esa casilla no se mueva al momento de aplicar esta función en todas las casillas siguientes. Entonces, una vez que se calcula esta frecuencia, por la manera en la que lo escribí, si yo posiciono el mouse sobre este cuadrito, vean que se pone un símbolo de más, le doy clic y arrastro el cuadrito hacia las filas, hacia abajo, en toda la columna. En este caso solo es una casilla más. Si hubiera más casillas, pues lo arrastro en todas las demás. Y aplica la misma propiedad de dividir la casilla que está a su izquierda entre el total de datos. La que está a la izquierda, esa sí se va moviendo de forma paralela a la casilla que estamos calculando, y la casilla del total de datos, esa se mantiene porque le pusimos el símbolo de pesos para que no se moviera. Y si yo quiero la frecuencia porcentual, simplemente multiplico la frecuencia relativa, selecciono la que está a un ladito, asterisco es multiplicación por 100. Eso me va a dar un porcentaje. Aquí tiene muchos decimales. Si no quieres muchos decimales, en este simbolito vamos a ir quitando decimales. Vamos a dejar un decimal, 2 decimales, como gusten. Y esta propiedad aquí la arrastramos para que se calcule el porcentaje correspondiente en todas las casillas faltantes. Podemos hacer lo mismo, no importa si es una variable numérica, ya tenemos la frecuencia absoluta. Si calculamos el total de datos, debe de ser 60, porque pues es el mismo ejemplo, estamos analizando 60 datos y veamos que aquí sí coincide. Si no coincidiera, quiere decir que se calculó mal alguna frecuencia, entonces habría que tener mucho cuidado con eso. Si quiero calcular la frecuencia relativa, de nuevo recuerden que es dividir la frecuencia absoluta, en este caso el 9, entre el total de datos, que es 60. Puedo seleccionar la casilla o simplemente escribo el valor 60 para que este número se mantenga fijo, sin que yo tenga que escribirle el signo de pesos a cada letra y número de la casilla y así evitar algún error. Así como está, puedo seleccionar la operación y arrastrarlo a todas las demás casillas. Vean que concuerda con lo que habíamos calculado previamente. Si yo quiero la frecuencia porcentual, selecciono la frecuencia relativa y la multiplico por 100. Y de nuevo esta casilla la arrastro a todas las demás para obtener sus respectivos porcentajes.
Vean que al multiplicar por 100 el punto decimal se mueve 2 lugares a la izquierda. Aquí era .08 y al moverlo 2 lugares quedó en medio del 8 y el 3, es decir, 8.3. Ahora las frecuencias acumuladas, una estrategia para calcularla es escribir primero la primera frecuencia, que en este caso, como no tengo más frecuencias por arriba, pues es la primera acumulación. Y la segunda, pues ya sería el 7 más el 9. Pero en este caso, para sumarlo, voy a sumar la frecuencia de este renglón más la frecuencia acumulada anterior. A ver, la frecuencia de este renglón más la frecuencia acumulada anterior. Y automáticamente la acumulación le va agregando la siguiente frecuencia. Entonces, si yo esta fórmula la aplico a las demás casillas, vean que se van sumando de forma automática de tal manera que la última casilla ya acumuló todos los datos o todas las frecuencias absolutas. Por lo tanto, me da 60. La última casilla de la frecuencia acumulada debe coincidir con el total de observaciones. La frecuencia relativa porcentual acumulada, que es la F mayúscula con R, pues es la división de la frecuencia acumulada entre el total de datos. El total de datos sigue siendo 60. Y eso vamos a aplicarlo a todas las demás casillas. Cada una de estas casillas representa dividir su frecuencia acumulada entre 60, su frecuencia acumulada entre 60, su frecuencia acumulada entre 60 y así sucesivamente. Entonces la última frecuencia acumulada entre 60, es decir, 60 entre 60, me da 1. La frecuencia acumulada relativa, la última, tiene que darme siempre 1. Y cuando yo multiplique por 100 para obtener la relativa porcentual acumulada, vean que si yo aplico esta propiedad a todas las demás casillas, la última casilla me debe dar el 100% porque ya acumuló todos los datos. Este procedimiento que acabamos de hacer, pues prácticamente lo podemos hacer igual, aunque tengamos una tabla de datos agrupados. Una vez que ya tenemos la frecuencia absoluta, todo lo demás se calcula prácticamente igual. La frecuencia relativa ya dijimos que se obtiene de dividir la absoluta entre n. La frecuencia porcentual ya dijimos que es multiplicar la relativa por 100. La frecuencia acumulada es prácticamente ir sumando todas las frecuencias que hay en la casilla y previas a esa casilla. Para hacerlo de forma automática, escribíamos la primera frecuencia, que en este caso era 14, y para la siguiente sumábamos la frecuencia absoluta en el mismo renglón, más la frecuencia acumulada anterior, y esta propiedad la arrastrábamos a las demás casillas. Vean que el último dato coincide con n, que en este ejemplo era 60. La frecuencia relativa acumulada se obtiene de dividir la acumulada entre 60 y la frecuencia relativa acumulada porcentual se obtiene de multiplicar por 100 la relativa acumulada. Es la inmediata anterior. Si ustedes se las aprenden en este orden, así como está en la tabla, pues es mucho más fácil de recordar al momento de hacer sus tablas. Y también no pierdan de vista los símbolos. Las Fs minúsculas representan las frecuencias individuales en cada casilla, que se basan en la frecuencia absoluta, y las F mayúsculas representan las frecuencias acumuladas, que se basan de la frecuencia acumulada, como su nombre lo dice. Entonces, de esta manera pueden calcular sus tablas de frecuencias de una manera más rápida y precisa usando Excel.